Por venir esta mañana. Bien, vamos a comenzar mientras que la gente está llegando esta mañana. Vamos a abrir en oración esta mañana, pedir a Dios que Dios nos ayude. Martín, ¿nos puede abrir en oración esta mañana, por favor? Gracias, Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir esta mañana. Le damos la bienvenida. Se nos está visitando esta mañana por primera vez y toda la gente fiel que nos viene a visitar y nos apoyar en este estudio de Escuela Dominical para Adultos. Estamos haciendo un estudio basado del libro de Miqueas, capítulo 6. Este es el texto de base que estamos usando, versículo 8. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo participar la justicia, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esta es una pregunta que Dios se la presenta a un pueblo que ya hemos tocado bastante en esto, un pueblo que para este entonces estaba desviado, un pueblo que estaba regresando a los caminos del Señor, pero a través de su orgullo y su religión, religiosidad humana, en su orgullo y su necedad se estaban apartando de Dios. Y Dios en misericordia los está trayendo a un punto de arrepentimiento, les está mandando un mensaje por el hombre de Dios, a lo que Dios busca por cada uno de nosotros. Hermana Elena, ¿me puede ayudar con alguien que está viniendo atrás? Por favor, gracias. Entonces vamos a continuar esta mañana. Hoy es el estudio, ¿quién sabe? ¿Número qué? A ver, que esté tomando nota o que tenga buena memoria. ¿Quién recuerda el estudio? 7, aleluya, gloria a Dios. Y ni miró las notas, ¿eh? O sea que ya la hermana está lista. O sea que hoy vamos a hacer el estudio número 7. Si usted recuerda lo que hablamos la semana pasada, ¿quién recuerda el tema de lo que hablamos la semana pasada? Estamos hablando del tema obviamente de la humildad. El estudio se llama El Camino de la Humildad. ¿Qué fue el tema que hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Martín. Ojos humildes, ¿ok? Y centramos ese estudio sobre la vida del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Y lo que aprendimos fue que Pablo fue un sensacional ejemplo, obviamente, para nosotros, ¿verdad? Pablo es un tremendo ejemplo en la Biblia, un hombre tremendamente usado por Dios. Y Pablo, sabemos, si usted recuerda lo que es la historia, 1 Corintios, yo dije, es una carta muy confrontativa, es una carta donde trata con muchas cosas, donde trata con pecados que son muy serios, deficiencias en la iglesia, y lo vemos de eso muy bien, muy claro, ¿verdad? Pero aprendimos que el primer capítulo de 1 Corintios 1, el apóstol Pablo los está mirando a esta gente con gracia, los está alentando a que sirvan a Dios. Y aprendimos la semana pasada que cuando hablamos del camino de la humildad, eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros, y es tener la capacidad de mirar a gente y circunstancias con humildad, ¿ok? Tocamos el tema la semana pasada, que es fácil caer bajo las garras de lo que es el orgullo a través de nuestra mirada. En otras palabras, mirar circunstancias, mirar situaciones, mirar vidas y rápidamente juzgar, ¿verdad? Como quizás una persona no se encuentra como nosotros. Eso naturalmente, porque somos todos pecadores, naturalmente podemos hacerlo y tristemente lo hacemos. Miramos con orgullo situaciones, pero Pablo en 1 Corintios capítulo 1 nos dejó un tremendo ejemplo, y eso es que aunque él tuvo que tratar, y esto es algo que quiero enfatizar y vamos a tocarlo una vez más hoy rápido, Pablo no comprometió su vida, su santidad con el pecado. Pablo fue un líder, un hombre de Dios. Pablo tenía un tremendo balance de mirar con humildad a la gente, creer en Dios,
por la gente, tener fe por gente, esperar que Dios los va a ayudar, pero a la misma vez sabemos bien que la primera carta de lo que fue Corintios, Pablo fue un líder, tuvo que tratar con muchas deficiencias, con inmoralidad, con chismes en la iglesia, con carnalidad, con falsa doctrina, o sea que él no comprometió el tema de la verdad, ¿verdad? Nosotros podemos ser santos a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la misma vez, lo que Dios nos dejó, el ejemplo la semana pasada que pudimos tocar, es que Pablo fue un hombre donde tuvo ojos de lo que fueron humildes, humildad. Entonces, esta mañana vamos a entrar al estudio número 7. Gracias por venir. Acuérdese, el texto de base es Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y vamos a leer una escritura en el libro de Proverbios capítulo 12. El título para hoy, la gente que toma nota y está siguiendo esta serie, y sé que mucha gente también lo hace en el internet, y le doy gracias a la gente que nos sigue en el internet, pero el estudio o el título para hoy es el estudio número 7, y vamos a hablar de lo que es hablando ahora con humildad. O sea que la semana pasada hablamos de lo que fue ojos de humildad. El estudio número 5, voy a darle un repasito, vamos a ir para atrás. Hablamos de lo que es servicio a Dios en humildad, cómo somos llamados a servir a Dios y a otros. El estudio número 4 hablamos de lo que es orando con humildad. Cuando oramos a Dios tenemos que venir en una postura de oración y humildad. Y el estudio número 3 hablamos cómo Dios se atrae a lo que es a la humildad, la atención del Señor. La Biblia nos dice, no va al orgulloso, sino al hombre y la mujer que, amén, se viste de humildad. El estudio número 2 fue exactamente lo que hicimos. Hablamos de ser vestidos de humildad. Y el estudio número 1 empezamos esta serie con el llamado a la humildad. Esta mañana vamos a leer Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Okay. Esas son profundas palabras. Como usted sabe, el libro de Proverbios es un libro de lo que es sabiduría. Nos ofrece tremenda sabiduría para nuestro diario vivir, para nuestro caminar con Dios y para el tratar con gente. Y la Biblia nos enseña aquí palabras santas y sabias. Amén. Pueden pasar. Amén. Si me ayudan a traer gente que nos está visitando esta mañana, por favor. Entonces aquí el autor de Proverbios nos está hablando, obviamente, que sabemos bien, viene directamente de Dios, el poder de lo que es nuestras palabras, ¿verdad? La Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto, el poder de nuestras palabras. Lo voy a leer una vez más. Hay hombres, o podemos decir mujeres, ¿ok? Quiero aclarar eso, porque la Biblia cuando habla de hombres está hablando del ser humano, la humanidad, ¿ok? No diga la mujer, aleluya, libre soy, escucha viejo lo que te caiga. Ok, estamos hablando del hombre, el ser humano, ¿ok? Entonces ahí dice, hay hombres o mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. O sea que vamos a ver primeramente lo que es el poder de nuestras palabras. Cada día, como seres humanos, pronunciamos un sinfín de palabras. Es más, yo estaba haciendo un poco de estudio de esto, y ha habido muchos estudios en diferentes universidades que han hecho estudios de cuántas palabras el ser humano habla al día. Y para darle un poquito de una revelación aquí, que esto es asombrante, el último estudio que fue válido y es reconocido mundialmente con respecto al poder de las palabras y cuántas palabras el ser humano por lo general habla. Estoy hablando por lo general. Yo entiendo que hay diferentes casos, culturas, pero por lo general fue en el año 2007. La Universidad de Arizona hizo un estudio que quedó marcado en la historia y pusieron investigadores que grabaron las conversaciones de cientos de personas, es más, miles de personas, de hombres y mujeres durante varios días. Después agarraron esa información, la pusieron en lo que es un sistema de computadoras y llegaron a la conclusión que el promedio que un hombre y una mujer habla durante el día más o menos es un promedio de 16,000 palabras al día. 16,000 palabras, ¿ok? Si usted hace un poquito el estudio de esto un poquito más con profundidad,
Hoy en día, psicólogos, y yo estaba leyendo un libro de esto, están llegando a la conclusión que hoy en día el ser humano tiene la tendencia a hablar más y algunos psicólogos nos dicen que el ser humano por lo general habla 25,000 palabras al día. O sea que prácticamente, vamos a entender esto, sea que sea 16,000 palabras, sea que sea 25,000 palabras. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que hay muchas palabras que hablamos durante el día, ¿ok? Entonces, imagínese esto, prácticamente vamos a ser prácticos, si eso es verdad, 16,000 palabras, vamos a lo mínimo, 16,000 palabras, el esposo, 16,000 palabras, la esposa. Estamos hablando de 32,000 palabras que hablamos en el hogar todos los días. Eso obviamente nos enseña que esto es muy importante. Cuando hablamos el tema de las palabras, obviamente, todos nosotros, amén, entendemos que las palabras son poderosas, o por lo menos lo debemos de entender. Algunas palabras levantan a personas, otras palabras destruyen. La Biblia nos enseña que nuestras palabras no solamente son un sonido, cosas que nosotros soltamos. La Biblia nos da una revelación que las palabras que nosotros hablamos son semillas que literalmente producen fruto, sea para el bien o sea para el mal. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del tema del poder de las palabras, sabemos bien que uno de los capítulos y libros bíblicos que nos da una de las mejores revelaciones de esto está en el Nuevo Testamento y es el libro de Santiago. ¿Okay? Y en el libro de Santiago llegamos al capítulo 3 de Santiago y el autor nos dice algo profundo que quiero leerlo y quiero que escuche. Versículo 5 dice, así también la lengua, está hablando de la lengua del ser humano, no la lengua de tacos que va a comer esta tarde, pero la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la leña es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Profundas palabras, ¿ok? Porque toda clase de fieras y de aves y de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han hecho o que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Sé que lo que Santiago nos recuerda aquí es el poder de las palabras, ¿verdad? Que la lengua es un miembro pequeño, pero prácticamente la enseñanza es poderoso. Lo que nosotros decimos, hablamos, con el espíritu que lo decimos, es muy importante, es poderoso. Hubo un autor llamado Sinclair Ferguson que dijo, escribió que el uso de lo que hacemos con la lengua, él dice, la lengua es la bisagra que abre la puerta de nuestro alma para revelar nuestro espíritu. Okay, escuche esto, la lengua es la bisagra que abre la puerta de nuestro alma para revelar nuestro espíritu. O sea que aquí está hablando un hombre del poder de las palabras y nos dice que las palabras prácticamente revelan nuestro corazón, revelan nuestro espíritu, lo que somos internamente. Esto fue hecho por un hombre o dicho por un hombre, pero sabemos bien que esto tiene un fundamento bíblico en la Biblia. Jesús, siendo Dios en la carne, nos dijo profundas revelaciones con respecto al poder de nuestras palabras. En el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo 34, la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que aquí está el autor diciendo, la lengua es una bisagra que abre la puerta de tu corazón y expone quién eres internamente. Y esto es exactamente lo que Jesús nos dice, ¿verdad? De la abundancia del corazón abre la boca. En otras palabras, cuando hablamos, estamos reflejando nuestro yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién somos internamente? Yo sé que mucha gente
habla y dice cosas que duelen, dañan y dice, nada más estoy bromeando. Pero esas bromas cortan y esas bromas muchas veces exponen nuestro corazón. De acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, nuestras palabras tienen mucha importancia. Ahora, cuando hablamos de lo que es el tema de la importancia de nuestras palabras, sabemos bien que Santiago es ese libro profundo que nos dice de la profundidad de lo que es el poder de nuestras palabras. Pero Proverbios también tiene mucho que decir en esto. Si usted alguna vez ha leído el libro Proverbios, y yo se lo recomiendo que lo lea, una de las maneras de hacerlo muy práctica es que yo en mi lectura bíblica todos los días que leo la Biblia, leo el Viejo Testamento, leo el Nuevo Testamento y por lo menos leo un proverbio al día, especialmente si digamos hoy que es el día 26, leo el Proverbio 26. Hay 31 capítulos en Proverbios, o sea que le da para todos los meses, para todo el mes le da, ¿ok? Y es sabiduría, ¿verdad? Nos da tremenda sabiduría. Proverbios, yo creo, ese texto clásico que nos habla de esto es Proverbios 18, versículo 21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Eso es profundo. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Eso es increíble. Eso nos enseña aquí la importancia de nuestras palabras. Y esto, el próximo texto que yo le voy a leer, este texto en mi juventud me ha marcado para toda mi vida. Y la razón fue porque mi pastor un día predicó uno de esos sermones en fuego. Cuando yo he servido a Dios por 39 años, voy a cumplir 39 años, ya cumplí 39 años, voy a cumplir 40 años el año que viene en servir a Dios. Yo he escuchado algunos sermones que han tenido un impacto para mi vida, me han marcado. Uno de ellos fue mi pastor, el pastor Rick Buckles, muchos años atrás. Yo era joven y estaba predicando un sermón de esto, del tema del poder de nuestras palabras. Y mi pastor era americano y cuando se enojaba se ponía bien rojo y le daba, pegaba el púlpito y más me agarró la atención porque era jovencito. Y él leyó esta escritura que para mí esto se ha marcado, ha sido un punto de referencia, me ha ayudado y aun cuando yo he fallado o he pecado, me ha traído a la cruz, me ha ayudado a arrepentirme, porque todos podemos y debemos de arrepentirnos. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando hablamos del tema de la lengua, como Santiago dice, no hay ninguno que domine la lengua. Todos como seres humanos, tarde o temprano, vamos a ofender, vamos a decir cosas que no debemos. Y esa es la realidad, pero lo bueno es que servimos a un Dios que nos redime y nos puede ayudar y quiere ayudarnos en nuestro lenguaje. ¿Cuántos dicen amén? Okay, entonces escuche esto, ¿ok? Mateo capítulo 12, versículo 36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ellas en el día del juicio. O sea, que eso ya es serio. Aquí está Jesús, este es Dios en la carne, hablando de que las palabras vanas, malas palabras, palabras que no están centradas en santidad, el ser humano va a tener que dar cuenta de esto, ¿ok? Pero escuche esto para mí se ha convertido en un punto de referencia. Versículo 36, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero que escuche esta escritura porque es muy importante. Por tus palabras, aquí está hablando Dios. La Biblia dice, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, ¿cuántos saben que eso tiene importancia? Porque ese es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Okay, eso es Dios. Dios nos está diciendo que nuestras palabras son importantes, que podemos ser justificados o condenados por nuestras palabras, por lo que decimos. Y sabemos bien que la Biblia nos da una profunda revelación de esto. Si usted recuerda la historia, había hombres que recibieron talentos. Y si usted recuerda la historia, la Biblia nos da la historia de un hombre que recibió un talento. Y si usted recuerda, la Biblia dice que en vez de reproducirlo, él esconde el talento, lo entierra. Y la Biblia dice que cuando el siervo va al Señor, que es una representación del hombre a Dios,
El siervo dice, yo sabía que tú eras un rey, un señor duro, que eras duro. Y en esa parábola, la Biblia nos dice que el Señor usa las mismas palabras de ese siervo para condenarlo. Si tú sabías que yo era duro, ahora con esas palabras cae bajo condenación. Y eso a mí me ha marcado el resto de mi vida. La razón es porque Jesús nos dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. En otras palabras, lo que decimos es importante, tiene importancia. Son mucho más que palabras. Jesús nos dice, revela nuestro corazón. Por lo tanto, si vamos a tener que dar cuenta por nuestras palabras, entonces vamos a tener que ser humanos, donde tengamos que pedirle a Dios que Dios nos ayude en nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y podamos filtrar nuestras palabras. Entonces vamos ahora a entrar al corazón de nuestra escuela dominical aquí, porque estamos hablando del camino de la humildad y hoy es hablando con humildad. Si nuestras palabras son importantes, que lo son, entonces nuestro deber como hijos de Dios es de pedirle a Dios que Dios nos ayude a hablar con humildad. Ayer o la semana pasada hablamos lo que es los ojos altivos, ¿verdad? O ojos humildes. Hoy estamos hablando de la importancia de hablar con humildad. Esto es algo que, escúcheme, todos lo podemos hacer. Dios nos quiere ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que todos hemos hecho errores, yo mismo, yo sé que he pecado con mi boca, he fallado, he sido orgulloso, he sido necio muchas veces. ¿Alguna vez usted ha dicho algo y usted dice, qué necio que he sido? No yo, pastor. Bueno, este estudio es para usted, aleluya. Todos hemos decidido. Y vivimos en una generación donde la gente hoy en día lanzan palabras con tanta facilidad, ¿verdad? El problema es esto, y yo he notado esto, estaba pensando de esto. Hoy en día, a través de lo que es las redes sociales, hoy en día gente tiene la capacidad de mandar un mensaje y esconder su persona, ¿verdad? Ponen un correo electrónico falso y mandan mensaje y ponen su opinión y tú ves, y hablan tontera. El problema es esto, se olvida esa gente que todo lo que están hablando un día se van a parar ante la presencia de Dios. Y ante Dios su identidad no va a ser escondida. Dios sabe quién somos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Que si Dios requiere que nosotros tengamos conciencia de lo que hablamos, entonces como cristianos, cada uno de nosotros que profesamos caminar con Cristo Jesús, representamos a Cristo Jesús. Cuando yo trabajaba en mi trabajo secular, el momento que yo decía que era cristiano, todos los ojos iban a mí. El pecador está mirando, ¿qué vas a hacer? Representamos a Cristo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y el pecador y el mundo tiene que entonces mirar que el corazón de Dios y la boca de Dios es reflejada a través aún de nuestro vocabulario. Dios nos llama a ser humildes, no nada más con nuestra mirada, no nada más con nuestro servicio, como ya aprendimos, sino también con nuestras palabras. Esto es algo que como hijos de Dios podemos hacer. Nuestro texto, vamos a regresar. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sé que está hablando del opuesto ahí. Personas muchas veces usan palabras para causar daño. Cuando tú golpeas con una espada, causas daño. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Y si somos honestos, amén, todos aquí hemos cerrado, tarde o temprano. ¿Cuántos matrimonios? Yo he pastoreado por 28 años, escúchame, y he aconsejado muchos matrimonios en muchas diferentes dimensiones, de adulterio, suicidio, muchas cosas. Yo he tratado con muchos cosas en el hogar, pero una de las cosas más dañinas en el hogar muchas veces que yo le puedo ser honesto y he tratado es esto, orgullo. Y el orgullo muchas veces cómo se manifiesta en un matrimonio con palabras, donde gente, amén, usa los cónyuges
sea el hombre o la mujer, usan palabras para avergonzar a sus cónyuges, para dañar, para condenar. Y el problema es que pensamos, hijo, ya me desahogué. El problema es esto: cuando tú y yo usurpamos palabras para desahogarnos, bíblicamente pecamos ante Dios. Y estamos haciendo exactamente lo que el autor aquí nos dice. Estamos usando nuestras palabras para causar golpes con una espada. Y esto es algo que causa mucho daño. Las palabras entran profunda. ¿Alguna vez usted ha escuchado una palabra de alguien que lo ha perturbado, no nomás ese día, pero por días, por meses, por años? Amén. Donde gente le ha hablado palabras, porque palabras son espíritus. Tienen un espíritu, cargan una dimensión espiritual. Yo he pastoreado a mucha gente donde han vivido toda su vida bajo la maldición de condenación, y cuando trato como pastor de ayudarlo, me dicen, es que pastor, mi madre me dijo, no sirves para nada. Mi papá me dijo, eres un error, nunca quise tenerte. Y esas palabras, amén, causan increíblemente daño. Donde realmente, si tú te abres a eso, puede marcar toda tu vida. Vivimos en un mundo donde gente literalmente está endemoniada, hablan palabras que vienen del infierno. Un día yo estaba batallando en el ministerio. Estoy en una buena posición, ya estoy de lo que es en una posición donde Dios me estaba usando, y de repente un hombre que según era mi amigo, yo confiaba en él, viene y me empieza a hablar palabras de sospecha de mi pastor. Y me dijo, yo estaba hablando con tu pastor y tu pastor. Y el momento que lo dijo, yo recuerdo que el Espíritu de Dios me dijo, eso no es verdad, reprende eso. Y tuve que reprender esas palabras, pero yo recuerdo que esas palabras sí tuvieron poder en mi alma. Por semanas yo estaba desconfiando de mi pastor, cómo mi pastor me veía, que estaba enchilado conmigo, estaba enfadado conmigo. Y uno dice, bueno, eso es una tontera. Escúchame, palabras son poderosas. Y si tú no tienes cuidado, esas palabras, si tú las aceptas, o mismo si tú las hablas, no estás reflejando el corazón de Dios, y esas palabras, amén, empiezan a golpear y te abren a una dimensión espiritual. Pero lo bueno es esto, nuestro texto nos da el balance, ¿verdad? Hay hombres cuyas palabras golpean como espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Esas son palabras vestidas en humildad. Nuestras palabras, en vez de causar en orgullo, daño, dolor, nuestras palabras pueden causar medicina, pueden ser medicina, pueden causar inspiración sobre el prójimo, sanar a una persona que está dolida, motivar. Proverbios 10:21, los labios del justo sustentan a muchos. Eso es profundo. Los labios del justo, una persona que es sabia, que está caminando en humildad, puede hablar palabras donde sustentan a muchos. Y eso es algo que requiere sabiduría. Nuestro texto nos dice, ¿verdad? La lengua de los sabios es medicina. O sea que necedad habla en orgullo. Necedad no piensa antes de hablar. Dice lo que siente. Hay gente que muchas veces dice, es que así soy. Esta es mi cultura. Aleluya. Yo lo digo sin pelos en la lengua. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Pues ponte lo que tengas en la lengua. No hables si no es sabio. Porque Dios requiere que seamos sabios. El apóstol Pablo nos da una profunda revelación de esto. Y quiero conectarlo a lo que yo hablé la semana pasada, ¿ok? Efesios capítulo 4, sabemos que Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Y nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Eso es profundo. O sea que está hablando de un reto aquí, a tener sabiduría, tener tacto, tener gracia
Dice, cuando hablamos, que sea para edificación, según la necesidad del momento. En otras palabras, no puedes hablarle a todos igualmente. Tienes que aprender a detectar el momento. Si es un momento de dolor, puedes usar palabras para sanar en ese momento dolor. ¿Cuántos dicen amén? Si es un momento de reprensión, que vamos a leer esto en unos momentos, puedes usar palabras para reprender a alguien, pero lo haces de una forma sabia. ¿Para qué? No para destrucción, sino para edificación. En otras palabras, aun aunque sean palabras confrontativas, que lo tiene que haber. Cada matrimonio entiende eso. Si tú quieres tener un efectivo matrimonio, a través de los años, yo y mi esposa vamos a cumplir 32 años de matrimonio este diciembre, ha habido momentos hermosos, pero ha habido momentos donde hemos tenido que tratar con cosas. Hemos tenido que tratar con deficiencias, con lo que es errores. Y tú, como ser humano, hombre o mujer también, puedes hablar, tratar con un tema, pero no tiene que ser para destrucción, tiene que ser para edificación. O sea que vestido de humildad para edificar. ¿Para qué? Para que imparta, Pablo dice, gracia a los que escuchan. Proverbios 15:28, el corazón del justo medita cómo responder, pero la boca de los limpios habla lo malo. O sea que lo que es la boca de los justos habla, amén, sin responder, habla antes de responder. Lo que es la boca del malo, amén, habla, suelta, dice, pero la boca del justo medita cómo responder. En otras palabras, no siempre tienes que responder. Hay veces que tienes que aprender a morder los labios o la lengua. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando cómo responder. Eso no es debilidad. Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. En otras palabras, cuando las cosas están calientes, no le eches más leña al fuego. No, déjame. No, amén. Lo que es una respuesta apacible puede desviar el enojo. Hay veces que cada matrimonio, todo lo sabe esto, y espero que lo sepa, que hay veces que tú quieres decir algo, pero sabes, una vocecita te dice, si hablas, vas a empeorar las cosas. ¿Cuántos han escuchado esa vocecita? ¿Y cuántos no han escuchado esa voz? Eso es el diablo, te reprendo. Es Dios, es sabiduría golpeando en el corazón de gente. Algo que podemos aprender, y usted me ha escuchado predicar de esto, es David, ¿verdad? David, la Biblia dice que fue rodeado de mucha gente. Y una de las cosas que David tuvo que batallar es ser rodeado de personas que usaba su lengua, sus palabras para causar daños. Salmo 57, versículo 4, tendido estoy por el suelo, entre leones que se comen a la gente, sus dientes son como lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Si usted entiende la escritura, David no estaba hablando de los leones en África, estaba hablando de gente. Él estaba rodeado de gente, amén, que aparentemente usaban sus palabras como una espada, causaban daño. Si tú recuerdas, aún sus mejores hombres eran guerreros, eran gente que venían de un broncón de la vida, y cuando tuvo una oportunidad él de estar enfrente al rey Saúl, ¿qué fue lo que sus amigos le dijeron? Mátalo, esto es Dios. No era Dios. ¿Cómo yo voy a tocar el manto del hombre de Dios, verdad? Pero David se sintió tan rodeado con gente que usaba sus palabras. Pero la semana pasada yo hablé de Pablo, ¿ok? Recuerde esto, Pablo en el libro de Corintios hubo que tratar con increíble pecado, sabemos bien eso, pero Pablo, él tuvo la habilidad de mirar con ojos de humildad, y también algo que usted puede entender, algo muy poderoso. Pablo, aún desde la cárcel, escribió epístolas para animar a las iglesias, aun que estaban en error. Eso es poderoso. Quiero que piense de esto, porque esto trae mucha sabiduría y mucha profundidad. Ahora, Pablo, como dije, no comprometió el evangelio.
Voy a leer una escritura que nos va a traer un hermoso balance de esto. Pero cuando usted y yo miramos o leemos las epístolas del apóstol Pablo, que fue el Espíritu de Dios a través de este hombre, aún él estando en la prisión, él escribió muchas cartas alentando a los oyentes. Vamos a ser honestos, si usted y yo estábamos en la prisión, lo menos que pensábamos era alentar a gente. Es que estoy sirviendo a Dios y mire cómo me salen las cosas. He sido fiel y me va como en feria. El diablo y esa gente perversa y esos tibios en la iglesia de Corintios. Si somos honestos, no me mire raro. Así somos seres humanos. Pero aún con todo, Pablo tuvo la capacidad de usar gracia con sus lenguas. Vamos a ver una escritura que va a traer un tremendo mensaje a esto y después traemos esto a su culminación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Escuche lo que él dice en el versículo 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. ¡Wow! Sean pacientes con todos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, pero también amonesten a los perezosos. Cuando tú lees esas escrituras, como que al principio te hace balancear, porque está hablando muy positivo, pero empieza con algo confrontativo. Si eres perezoso o estás trabajando con gente que es floja, amonéstalos. En otras palabras, rétalos a que se pongan a chambear. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que no chambea, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Ay, eso es muy duro, pastor. Eso es bíblico. O sea que Pablo tiene un hermoso balance aquí. Nota esto nos enseña algo, amado. Y esto nos enseña algo poderoso en nuestra vida, en nuestro tratar con gente, en el matrimonio. Es que pastor, están mal, está bien. Si tienes que tratar con un pecado, trata con el pecado o con la deficiencia, pero hazlo con un espíritu de gracia. Hazlo con humildad. Ahora, humildad no quiere decir que seamos debiluchos, ¿verdad? Jesús fue manso. ¿Cuántos dicen amén? Mansedumbre es tener el temperamento bajo control. O sea que Jesús fue manso, fue un hombre de gracia, pero cuando se topaba con el pecado, con gente perversa, gente amén, fariseos, Jesucristo no titubeó en reprender el pecado. Es más, hay veces que tú lees las palabras de Jesús y fueron confrontativas. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes son como piedras de tumba, por fuera se ven muy bonitos y por dentro son huesos podridos de muerto. Jesús sí trató con el pecado, pero tuvo un hermoso balance y armonía. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús trató con gente que estaba arrepentida, Jesús habló con gracia. Aún en el medio de lo peor, adulterio, Jesús trató con gracia. Quiero cerrar rápidamente con lo que es medicina para nuestro prójimo. En nuestra escritura leemos esto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Según nuestro texto, nuestras palabras pueden ser espada o pueden ser medicina. El orgullo hiere el alma. Humildad nos trae a lo que es sanidad. ¿Okay? Y esa debe ser nuestra oración. Meses atrás, creo que, no me acuerdo bien, pero creo que fue al principio de este año, yo prediqué un sermón basado sobre la vida de Job. Y es más, en ese sermón yo hablé del poder de las palabras. Y leí una escritura que quiero usarla para culminar este estudio, ¿ok? Y es Job capítulo 4. La Biblia nos dice que uno de los amigos de Job, si usted recuerda la historia, Job fue un hombre de Dios que fue atacado por el infierno y la Biblia dice que el diablo le afectó a sus bienes, ¿verdad? Su salud, le afectó casi todo en su vida. Y la Biblia nos dice que a través de esta etapa de prueba, Job tuvo amigos que según eran espirituales, pero tristemente fueron necios en la manera que le hablaron. Que es más, no le hablaban con humildad, le hablaron con orgullo, lo acusaron que era pecador. Pero la Biblia nos enseña esto. Si usted alguna vez ha leído el libro de Job, usted puede aprender que aún sus amigos, estando en necedad,
dijeron profundos comentarios y fueron tan profundos que Dios lo usó, los deja en la Biblia para que nosotros lo podamos aprender de ellos. Uno de esos fue un hombre llamado Elifaz. Elifaz va a responderle a Job. Sabemos bien que Elifaz, habló mucha necedad, pensando que estaba bien, pero estaba equivocado. Pero en Job capítulo 4, Elifaz admite algo de Job que nos deja un poderoso ejemplo por seguir, especialmente cuando hablamos del camino de la humildad, hablando con humildad. Escuche los primeros 4 versículos. Entonces Elifaz, el temanita, respondió a Job: ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues ¿quién podría quedarse callado? O sea que aquí está Elifaz, va a responderle a Job y prácticamente lo que le está diciendo: ¿puedo hablar? Y Job ni le dijo ni sí ni no, va a hablar el hombre porque quiere hablar. Así es mucha gente, ¿eh? ¿Puedo poner una opinión? No, pero te la dan igual, ¿ok? Escucha la opinión de este hombre que era uno de los mejores amigos de Job. Versículo 3. Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a las rodillas temblorosas. Esas son profundas palabras y declaración de un hombre que estaba cerca a Job. Y nos dice algo de la vida de Job, nos da como prácticamente una ventanita. ¿Okay? Capítulo 1 del libro de Job nos dice que fue justo, pero no nos dice cómo fue justo. No sabemos qué tan justo era, qué tan fiel. Lo único que podemos aprender de la vida de Job era que este hombre era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios. Aparentemente Dios, el creador del universo, le está diciendo a Satanás qué tan fiel era este hombre. Y sí sabemos que este hombre caminaba con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él ofrecía sacrificios hacia Dios para cubrir el pecado de la necedad de sus hijos. O sea que aparentemente Job era un hombre de Dios, era un buen padre, un hombre que amaba a Dios y le era fiel. Pero aquí el amigo nos expone algo más, que es más íntimo ahora, de por qué pensó Dios que Job era un hombre justo. Y la razón nos dice es porque Job usaba sus palabras para fortalecer, para alentar, para dar apoyo y para animar. Eso es profundo. Eso es como que su mejor amigo. Okay, ayer vinimos a un servicio fúnebre, ¿verdad? Y cada servicio, hemos tenido 3 servicios fúnebres los últimos 3 sábados. Y cada servicio fúnebre dan gente elogios de los seres queridos y se paran tras un púlpito y dicen palabras buenas que representan a esa vida. Aquí está Elifaz y él está dando palabras buenas de Job y nos dice que Job fue un hombre que usaba palabras para alentar a otros. Déjeme decirle, yo creo que ese debe ser nuestro anhelo. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que yo me gustaría hacer con mis palabras, sí es ser justo, sí tratar con la deficiencia del pecado. Ese es mi llamado como pastor. Yo entiendo eso. Y es un llamado que muchas veces no nos gana muchos amigos. Es más, la Biblia nos dice que los profetas fueron apedreados, matados, crucificados. ¿Por qué? Porque declararon la palabra de Dios a una generación perversa. Eso no nos da votos populares. Yo entiendo que la palabra de un pastor, de un hombre de Dios, muchas veces va a lo que es abrirte la puerta a enemigos. Pero con todo y todo, nuestras palabras pueden sanar a otros. Pueden ser palabras sabias, pueden ser palabras que están vestidas con humildad. Proverbios 16, 24, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Las palabras amables, Proverbios 12, 18, hablan los sabios y dan alivio. La Biblia tiene mucho que decir, amado, con respecto al poder de nuestras palabras, la revelación de esto. Y nosotros como cristianos, hablando de este tema del camino de la humildad, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a hablar con humildad. Todo empieza ¿dónde? En nuestro corazón. Jesús dijo, de lo que está tu corazón, habla tu boca.
O sea que si queremos ser personas que hablamos con humildad, entonces debemos permitirle a Dios que toque nuestro corazón, que Dios trate con nuestro orgullo. Por eso nosotros tenemos llamada al altar. Escúchame, cada vez que usted y yo predicamos, estamos en un sermón en nuestra iglesia, usted va a escuchar un sermón hoy. Cada vez damos una oportunidad para que gente que no conoce a Cristo conozca al Señor personalmente, pero también le abrimos a la iglesia la oportunidad de venir a un altar y hablar con Dios y ser honestos con Dios. Hay veces, amén, yo mismo hoy, ni lo tenía, esto no está en mis notas, pero hoy estaba hablando con mi esposa, se dio el caso, mi esposa trató con algo y yo le pedí perdón porque ayer yo usé palabras donde la ofendí, el Espíritu de Dios. Hoy estaba en la escuela para los líderes de hombres. El pastor Greg predicó un sensacional sermón. Si usted es hombre, cualquiera, predicó sobre el tema del dinero y las finanzas. Usted debe escuchar ese sermón, cambia vidas, ¿ok? Muchos de ustedes tendrían que haber estado aquí para escucharlo. Pero aún el pastor predicando en el tema del dinero, Dios me trató en mi corazón. Me dijo, estuviste mal ayer. Le hablaste a tu esposa de una manera incorrecta. No reflejó mi corazón. Y manejando hacia mi casa hoy, después de las 6 de la mañana, levantarme, le dije, Dios, perdóname. Y no dejé de ser hombre para ir a mi esposa y pedirle perdón. Le dije, ¿sabes qué? Perdóname. No, está bien. No está bien, Kelly. Te dije algo que fue ofensivo. Fue ofensivo a Dios, fue ofensivo a ti. No fue una mala palabra, no trata de, ay, chismosa, ¿qué le dijo, pastor? Ya lo veo, gente. Mi esposa está en la guardería, no la va a ver, aleluya. Pero fue ofensivo. ¿Y cuántos saben que Dios trata con nosotros? Si usted ama a Dios, escúchame, si usted lee la Biblia, le pide a Cristo que se haga real, Dios va a bendecirlo, pero también va a tratar con un área. Y usted puede hacer de su carro un altar, del púlpito, el altar un altar. Pero el tema es esto, pedirle a Dios, Dios cambia mi corazón. Dios ayúdame a hablar con palabras de humildad. Yo reprendo este orgullo, la necedad que quiere salir de mi boca. Y hay veces, amén, que si nosotros somos honestos, amado, Dios nos rescata, Dios nos redime, porque la Biblia dice en el libro de Salmos, no lo tengo aquí, pero sé que lo dice, yo lo acabo de usar el viernes en mi sermón en Chandler, Dios recuerda que somos polvo, no somos, amén, superhéroes, somos polvo, y Dios, porque recuerda que somos polvo, murió por nosotros, nos quiere redimir y nos quiere ayudar. Espero que este mensaje lo haya ayudado. Vamos a ponernos de pie. Les recuerdo que los martes, a la gente que nos está visitando, muchas gracias, tenemos mucha gente visitando esta mañana. Los martes a las 7 yo predico en español, en el servicio en español, en el santuario, y lo invitamos. Vamos a ser despedidos. Padre, te doy gracias, Dios, por la oportunidad de aprender tu palabra. Te doy gracias por cada persona que ha tomado el tiempo a venir a escuchar la palabra de Dios. Dios, perdónanos por nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestro hablar, Dios, santifícanos, cambia nuestro corazón. Ayúdanos a reflejar tu corazón, tu palabra, tu boca a un mundo que no te conoce. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. No sé si todavía hay café, pero gócese.